$2.000 millones. Ese es el ingreso anual de una sola empresa que no vende tecnología, no extrae petróleo y no tiene ningún producto innovador. Lo único que vende son celdas con personas adentro. Geo Group y CoreCivic, las dos corporaciones más grandes del planeta en este rubro, superaron los $2.000 millones de ingresos cada una en 2025. Combinadas, reciben más dinero del Estado que muchos ministerios de salud. Y la mecánica es tan cruda que da vergüenza ajena explicarla. El gobierno te paga una tarifa fija, diaria, por cada cuerpo que tengas dentro de tu edificio. No importa si esa persona es peligrosa, inocente en espera de juicio o simplemente alguien que no pudo pagar una fianza. Para el balance contable, todos valen lo mismo. Un número en una planilla y un depósito al final del mes. Alguien está ganando fortunas administrando miseria humana. Y ese alguien no es el gobierno, no es la justicia y definitivamente no eres tú, aunque seas quien lo está pagando. Pero la tarifa diaria por recluso es apenas la punta del iceberg, porque la pregunta que nadie se hace en voz alta es ¿qué pasa cuando este negocio necesita crecer y las cárceles no se llenan solas? Te venden la idea de que las cárceles privadas son una solución eficiente, casi elegante, menos gasto para el contribuyente, más orden, más control, menos drama. Suena precioso en un PowerPoint. El problema es que la realidad suele llegar con barro en los zapatos y sangre en la alfombra. Porque cuando miras lo que pasa dentro, el cuento se pudre rápido. Más violencia, más fugas, más comercio ilegal y menos incentivos reales para rehabilitar a nadie. El negocio no consiste en corregir a personas, sino en mantenerlas dentro con el mínimo costo posible y el máximo cobro posible. Esa es la magia negra del modelo. Por fuera parece ahorro, por dentro es una máquina de exprimir presupuestos públicos mientras promete milagros administrativos. Y aquí viene la trampa psicológica más sucia. El Estado ve una rebaja aparente por recluso, sonríe, firma el contrato y se cree vivo. Pero ese supuesto ahorro no es una victoria, es el anzuelo. Porque en el momento en que entra la cláusula correcta, el negocio deja de ser barato y se convierte en una cárcel también para el propio gobierno. Pero hay una cláusula en esos contratos que convierte ese ahorro en una trampa perfecta que ningún político quiere explicarte. La cárcel privada no vende seguridad, no vende rehabilitación, ni siquiera vende orden. Eso es el cartel bonito que le ponen al escaparate para que nadie pregunte demasiado. Lo que vende, en realidad, es ocupación. Camas llenas, celdas activas, un inventario humano que se mueve dentro de una hoja de cálculo como si fueran tornillos, cajas o paquetes de arroz. Si el Estado paga por cada recluso, entonces el verdadero producto no es la justicia, es el cuerpo metido dentro del sistema, facturado por día y exprimido al mínimo costo posible. Y ahí está el truco, que la gente no quiere ver porque arruina el relato moral. La empresa no gana por corregir a nadie, gana por administrar seres humanos como si fueran un problema logístico. Menos comida, menos guardias, menos mantenimiento, más margen. El crimen es la excusa. La ocupación es el negocio. Es el mismo truco de siempre, solo que con una capa más siniestra. McDonald's no se volvió gigante por vender hamburguesas, se volvió gigante por controlar suelo. Estas corporaciones tampoco viven de la justicia, viven de una infraestructura donde cada cuerpo encerrado es una línea de ingreso y cada celda vacía es una pequeña hemorragia financiera. Y si el producto es el cuerpo del recluso, la pregunta lógica que nadie se atreve a hacer en voz alta es ¿cuánto vale exactamente ese cuerpo? Porque los números son más obscenos de lo que imaginas. Aquí es donde el negocio deja de sonar abstracto y empieza a oler a cobro abusivo. El gobierno de Estados Unidos destina $3.9 mil millones al año a prisiones privadas, y ese dinero no se evapora en seguridad ni en reinserción. Termina alimentando una cadena de cargos que exprime cada rincón del sistema. Porque el margen real no está solo en la tarifa diaria por recluso,
está en convertir a esa persona en un cliente cautivo de todo lo demás. La comida cuesta más. La atención médica cuesta más. Llamar a casa cuesta una barbaridad. Una llamada de 15 minutos puede llegar a costar $16, una cifra obscena si recuerdas que muchos internos ganan centavos por hora. Y cuando empiezas a multiplicar eso por miles de personas, entiendes por qué este modelo no necesita eficiencia. Necesita volumen, desesperación y cero competencia. Ese es el golpe psicológico más sucio del sistema. No solo pagas impuestos para encerrar a alguien, sino que después vuelves a pagar cada vez que esa persona quiere comer, hablar o sobrevivir un día más. El ciudadano cree que financia a orden. En realidad, está subvencionando un mercado cautivo con sobreprecios que pueden llegar al 600%, pero cobrarle al Estado y esquilmar al recluso sigue siendo un negocio con techo. Para realmente escalar, estas empresas necesitaban resolver un problema existencial. ¿Cómo garantizar que las celdas nunca estén vacías? Aquí está la parte que convierte este negocio en una máquina con freno roto. Las cárceles privadas no dependen de que haya crimen, dependen de que haya camas llenas. Por eso los contratos suelen incluir cláusulas de ocupación mínima, entre 80% y 100%, con 90% como el porcentaje más común en muchos acuerdos analizados. Traducido al idioma del callejón, si el Estado no mantiene ocupadas las celdas, igual tiene que pagar como si lo hubiera hecho. Eso significa que la corporación ya ganó antes de mover el primer preso. Si baja el crimen, si cambian las leyes o si un programa de rehabilitación funciona mejor de lo esperado, el negocio no sufre, sufre el contribuyente. La supuesta eficiencia se revela como una trampa de largo plazo. El gobierno firma para ahorrar, pero termina comprando una multa anticipada por hacer las cosas bien. Y aquí entra el veneno psicológico más útil para sostener el relato del sistema. Mientras el público cree que la cárcel existe para castigar o corregir, el contrato está diseñado para premiar la ocupación. O sea, el incentivo real no es sacar gente de ahí, es dejarla adentro o conseguir más cuerpos para reemplazar los vacíos. Por eso, este modelo no solo tolera la reincidencia, la necesita. Porque cada celda vacía no es un problema operativo, es dinero perdido. Y cuando un negocio empieza a tratar las personas como porcentaje de ocupación, ya no está administrando justicia, está administrando dependencia. Las cláusulas de ocupación mínima son el seguro del negocio. Pero si el crimen realmente baja y las celdas se vacían igual, las corporaciones necesitan un plan B para llenarlas. Y ese plan B tiene nombre y apellido. Y aquí está el plan B. O, para ser más precisos, el plan real. Porque cuando el crimen no alcanza para llenar camas, la industria no se pone nerviosa, simplemente cambia de flujo y apunta a otro tipo de cuerpo humano que el Estado también puede meter en una celda. Ese cuerpo es el inmigrante. En 2022, Geo Group sacó más de $1.5 millones solo de contratos con ICE, y eso representó 44% de sus ingresos totales. Coercivic obtuvo 5.522 millones, equivalentes al 30% de su facturación anual, desde el mismo origen. Dicho de forma brutal, una parte gigantesca del negocio ya no depende de los tribunales criminales tradicionales, sino de la maquinaria migratoria y de detención administrativa. Y ahí es donde se entiende por qué este modelo es tan venenoso. La cárcel privada clásica tiene un techo. La política migratoria, en cambio, puede expandir el mercado a voluntad. Basta con cambiar prioridades, endurecer controles o empujar más detenciones para que el sistema se llene solo. No necesitas convencer al público de que hay más delincuencia. Solo necesitas que la frontera, las redadas o el backlog judicial sigan funcionando como una cinta transportadora de ingresos. El golpe psicológico está en que casi nadie hace la conexión mental entre centro de detención de inmigrantes y empresa cotizando gracias a cada cuerpo retenido. El ciudadano promedio imagina una cárcel con rejas, uniformes y condenas. Pero el backend de este negocio está en otra parte.
contratos federales, detención civil, monitoreo electrónico y una política pública convertida en generador de caja. Por eso estas compañías crecieron incluso cuando prometían lo contrario. El sistema no estaba vacío, solo había cambiado de cliente. El negocio de la detención migratoria estaba resuelto, pero para blindarlo definitivamente, estas empresas necesitaban que ningún gobierno pudiera cerrarles el grifo. Y para eso, inventaron algo más sofisticado que una cárcel. Cuando ya controlas las celdas, el negocio no se detiene. Simplemente se estira hacia afuera, como un pulpo con traje ejecutivo. Geo Group y Core Civic entendieron algo básico. No hace falta que el preso esté encerrado para cobrar por él. Solo hace falta que siga bajo control. Por eso, el salto siguiente no fue más prisiones solamente, sino vigilancia electrónica, monitoreo digital y alternativas a la detención que, en la práctica, siguen siendo detención con mejor marketing. Tobilleras, aplicaciones, rastreo GPS, supervisión remota. El cuerpo ya no tiene que ocupar una celda física para generar facturación. Ahora también puede caminar por la calle con una soga digital pegada al tobillo y seguir alimentando el mismo balance. Ahí es donde el monopolio se vuelve silencioso de verdad, porque el sistema no te vende una cárcel, te vende una red completa de encierro distribuido. Si estás dentro, te cobran. Si estás fuera pero monitoreado, también te cobran. Si el gobierno decide humanizar el castigo reemplazando barrotes por electrónica, la empresa aplaude en silencio porque el margen suele ser todavía mejor. Y el tamaño del fenómeno importa porque cambia la percepción moral. Ya no hablamos de un contratista raro con edificios feos, sino de una infraestructura nacional de control que se adapta a cualquier reforma sin perder ingresos. Eso es lo que asusta. No es una empresa resistiéndose al cambio, es una empresa que convierte el cambio en otra fuente de caja. Controlan las celdas, los servicios dentro de ellas y ahora el mundo exterior de los liberados. Pero hay una pregunta que no se puede ignorar. ¿Cómo logran que ningún gobierno lo cierre? La respuesta está en Washington, y es más barata de lo que crees. Y aquí es donde el negocio deja de esconderse y empieza a legislarse a sí mismo. Porque cuando una industria gana demasiado dinero, ya no solo compra edificios, compra tiempo, influencia y lenguaje. El escudo no está en los barrotes, está en los despachos. Pam Bondi, antes de llegar al cargo de fiscal general de EEUU, trabajó como lobbyista para Geo Group, una de las grandes beneficiadas del sistema de detención privada. Esa sola frase ya debería sonar como una alarma, porque te muestra que el guardia y el vendedor llevan demasiado tiempo usando el mismo ascensor. Y el problema no termina ahí. Las propias empresas del sector invierten millones en lobby para endurecer leyes migratorias, empujar más detenciones y asegurar presupuestos más altos. Lo más cínico es que el sistema no necesita parecer corrupto, solo necesita verse legal. Biden prometió eliminar las cárceles privadas federales, pero el aparato no se desactivó. Las compañías siguieron operando, defendidas en tribunales por el propio Estado que decía querer cambiarlas. Esa es la parte hermosa del truco. El político habla de reforma, el abogado del gobierno presenta la defensa y la corporación sigue facturando mientras todos fingen que están corrigiendo el problema. Así se construye un escudo perfecto. No con una sola ley, sino con capas, lobby, contratos, excepciones, tribunales y la maravillosa costumbre de hacer pasar una relación de negocios por una necesidad pública. El escudo legal está perfectamente construido. Pero hay una grieta en el modelo que ninguna cantidad de lobbying puede tapar para siempre, y tiene que ver con una tecnología que amenaza con vaciar las celdas de una manera completamente distinta. El negocio no va a morir, va a mudar de piel. Y esa nueva piel ya no necesita barrotes para seguir cobrando. Por un lado, empujan las reformas de descarcelación y los movimientos que quieren vaciar prisiones. Por el otro, la justicia predictiva con IA ya empieza a decidir fianzas, riesgos y libertades con modelos que prometen precisión
pero cargan los mismos sesgos de siempre. Si esas herramientas reducen la prisión preventiva, el viejo modelo pierde ocupación. Así que la respuesta corporativa es obvia: salir de la celda física y abrazar la vigilancia total. Tobilleras, monitoreo domiciliario, supervisión digital y control migratorio son el reemplazo perfecto. Menos ladrillo, más suscripción. No están defendiendo la cárcel como edificio, están defendiendo la cárcel como contrato. Ahí está el remate que incomoda. El sistema nunca fue sobre justicia, seguridad o rehabilitación. Fue sobre quién firma el contrato y quién se queda con la mensualidad. El resto es teatro para que el público crea que entiende el tablero cuando apenas está mirando el escaparate. Y esa es la parte más brutal. La mayoría cree que el poder está en decidir quién entra, pero el poder real está en decidir cómo sigue pagando cuando ya salió.